Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de filosofía, introducción a la filosofía. Y bueno, pues vamos a conocer lo que significa las principales corrientes filosóficas que estos días, estos tiempos merecen ser conocidas, ¿sí? Así que bienvenidos a esta nueva temporada y podamos aprender mucho más. Antes, unas recomendaciones son siempre importantes. Claro, hay que recomendar para que puedas ejercer un conocimiento más concreto y que te pueda servir para tu formación integral. No te olvides dormir bien. 8 horas es lo ideal, ¿sí? Duerme 8 horas, es lo importante. Incluso algunos sostienen que no tanto es la cantidad de horas, sino a qué hora duermes. Entonces, pero en estos tiempos realmente, bueno, pues espero que hayas establecido un horario, ¿no? Pero no te olvides, 8 horas. Lee bastante, sí, lee. Te va a ayudar mucho en tu formación, leer, ¿sí? Leer. Y más aún si se trata de curso. Pero también come sano, no comas cosas que no te van a favorecer a tu formación intelectual. Prioriza actividades, siempre prioriza, en razón a las fechas de entrega de tus tareas o retos de la semana, ¿sí? Prioriza. Forma grupos de estudio, ¿no? Crea vínculos, meet con tus colegas, para que puedan hablar del curso, del tema y poder aprender más. No te olvides que apertura tu mente a otras ideas, no seas cerrado, siempre se aprende de todos, ¿sí? Se aprende de cualquier persona y también se aprende de quienes justamente enseñamos las especialidades, ¿sí? Son recomendaciones básicas que espero que la lleves a cabo, ¿sí? Vamos a entrar a lo que significa introducción a la filosofía, ¿sí? Introducción, una especie de conocer este ámbito del conocimiento humano muy importante para tu preparación preuniversitaria y también para tu formación como persona, ¿sí? En principio tenemos que identificar el origen de la actividad filosófica, el génesis, ¿no? El Berashit, el alfa, el inicio de todo, cuando comenzó todo, todas las ideas. Y bueno, pues la pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? ¿Qué es la filosofía, papá? ¿Qué es la filosofía? Bueno, no hay una respuesta absoluta, ¿no? Tiene muchas respuestas y vamos a tratar de buscar esas respuestas. En principio, te podemos decir que la filosofía es un conjunto de reflexiones, ¿no? Sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales, especialmente el origen del hombre, especialmente el origen del universo, ¿sí? Eso es lo que busca la filosofía. Reflexiona, dice, reflexiona sobre el hombre y el universo. ¿De dónde venimos? Si somos creados o somos producto de la evolución y cómo nuestro mundo se forjó, ¿no? En fin, o el universo. Ahora, también es un sistema filosófico o conjunto sistemático de razonamientos expuestos por un pensador. Entonces, la filosofía es un conjunto de reflexiones que justamente un pensador lo expone. Una persona que reflexiona sobre el mundo, sobre el hombre, sobre el universo, emite sus ideas y bueno, pues reflexiona sobre estas. Y a lo largo de la historia ha habido personajes que han reflexionado sobre por qué estamos aquí, de dónde venimos, cuál es la sustancia, el origen de todo y cómo fue el pasado del ser humano. Preguntas interesantes, ¿no? Preguntas tan profundas, ¿cierto? Bueno, sigamos. ¿Cómo inicia todo? Según la filosofía, desde que aparece la conciencia y el pensamiento, surge esa inquietud, dice, del hombre por querer explicarse a todas las cosas que le rodean. Entonces, aquí hay dos términos claves, conciencia y pensamiento. Cuando el hombre adquiere conciencia de sí mismo, cuando genera su pensar, es allí donde se inicia, en verdad, el acto de filosofar. Entonces, imagínate al hombre primitivo, ¿no? Comienza a ser consciente de que tiene que comer, que tiene que beber, pero para comer y beber tiene que luchar, tiene que buscar, tiene que conseguir, ¿no? Y luego de que ya se ha satisfecho todas sus necesidades principales,
Se sienta y comienza a pensar en una casa, un lugar donde voy a vivir, y comienza en una cueva. ¿De qué me voy a proteger? ¿Y cómo me voy a proteger? ¿Y quiénes son los que están conmigo? Y comienza el origen de la familia, la invención del fuego. O sea, miren, claro, te estoy hablando desde el punto de vista materialista, por supuesto, porque hay dos corrientes, ¿no? Y así, ¿no? Como también sabemos de que Dios creó al hombre y Dios creó el universo y le dio tareas al hombre y luego le puso una compañera llamada Eva y luego los dos se portaron mal y Dios los sancionó y les dijo, bueno, ahora se las sufren, ¿no? Van a sufrir porque van a dar con dolor a luz y vas a trabajar con el sudor de tu frente, ¿no? Entonces cada uno tiene, ¿qué cosa? Dos posturas distintas, que después lo vamos allá a rasguñar. Pero vayamos, ¿cuáles fueron las primeras ideas que había en el mundo acerca del origen y la explicación de las cosas? Bueno, una de las primeras se llama animismo. Sí, el animismo dice supone la existencia de las almas y su independencia con respecto al cuerpo. ¿Sí? El animismo significa que todo objeto, toda persona está compuesto de un alma y es el alma que la mueve. El alma hace posible que esté ahí. O sea, tú has visto esa película, bueno, dibujos animados, ¿no? Pero en película, La Bella y la Bestia, la última versión. Allí has notado que la tetera habla, las velas hablan, ¿no? Todos hablan, todos los objetos de la casa hablan, ¿cierto? Ya, eso es animismo. Entonces, en la antigüedad consideraban que todos los objetos, todos los animales, todas las aves tenían alma, incluyendo al ser humano, ¿no? Tenían alma. Entonces, eso es animista. Ponerle vida a todo. Eso es animista. Otra idea antiquísima es el tótem, el totemismo. El totemismo cree en la existencia de relaciones sobrenaturales entre un grupo de personas con alguna especie de animal o planta. El tótem es la mezcla, ¿no?, de atributos humanos con atributos de animales o aves. Cuando tú escuchas una frase diciéndote, tienes el corazón de un león, ajá, eso es totemista. O cuando te dicen, tienes la visión de un águila, ajá, eso es totemista. ¿Por qué? Porque está mezclando atributos. Entonces decían que el ser humano puede volar, sí, con su imaginación, pero es totemista, pues. Entonces son frases totemistas. Hoy en día hay muchos vestigios de las ideas tótem. Sí, esas mezclas de animales con aves o de seres humanos con animales, ¿no? Ese pensamiento totemista. Bien, otro, el panteísmo. El panteísmo consiste en divinizar a los elementos de la naturaleza. Han notado que muchos de los abuelos o sus padres ponen ofrenda al cerro, al jirca, para que no les haga daño. O a veces cuando han ido al campo dicen, no te quedes dormido porque el abuelo te va a agarrar, ¿no? El abuelo significa el campo. Bueno. O cuando mucha gente le rinde pleitesía al agua, hay ceremonias al agua, ¿no? Ceremonias de homenaje, de agradecimiento al agua. Ceremonias a la Pachamama. Entonces, eso es panteísta. El panteísmo diviniza a la naturaleza, diviniza, lo pone como Dios a la naturaleza, incluyendo al sol. Recuerden que nuestros incas adoraban al sol, eso es panteísta, porque el sol pertenece a la naturaleza. Y muchas de las culturas pre-incas tenían respeto máximo a la Pachamama, ¿no? Hoy en día también muchas danzas dan ofrenda a la Pachamama, al agua, al maíz, a la papa, ¿no? Al aire. ¿Ves? Eso es panteísmo. Bien. Otra corriente fue el mito. Sí, el mito es una narración fantástica que sirve y sirvió para explicar el origen y la naturaleza de las cosas. Claro, hoy en día suena irracional todo esto lo que te digo, ¿cierto? Ay, ¿cómo es posible? Estas cosas no, pues no es posible, profesor. Claro, pero yo te estoy contando de los inicios del pensamiento pre-filosófico, o sea, cuando el ser humano intentaba explicar, ¿no?, el origen de todo. Entonces, el mito es una de esas, ¿no? Y vaya, hasta ahora el mito se ha posicionado, ¿no? Hasta ahora, ¿sí?
Hoy en día los cuentos, las leyendas son una forma de explicación del origen de muchas ciudades, del origen del universo, en fin, ¿no? El mito de Atlas, ¿no? Sosteniendo el planeta. ¿Has visto eso? Atlas sosteniendo el planeta. Es un mito, ¿no? El mito del Muki, el cuidador de las minas, ¿eh? Para explicar por qué hay mucho accidente en una mina. ¿Eh? Los mitos sirven para eso, para explicar el origen de ciudades, como el mito de Huaycapcha, la leyenda en la cual explica el origen del Cerro de Pascua. Bien, estas ideas fueron, digamos, las más antiquísimas que surgieron dentro de la intención del hombre de explicarse el origen del universo, el origen del hombre, el origen del planeta, ¿sí? Muy bien. Pero luego de tanto divagar en eso, hubo una ciudad en la cual hubo condiciones para el surgimiento de la filosofía. Esa ciudad fue Grecia, sí, Grecia, ese país, Grecia. En Grecia se dieron las condiciones para poder explicar el origen o buscar una ciencia que se preocupe por investigar el origen de todo. ¿Sí? Y eso fue en Grecia. Ahora, ¿cuáles fueron esas condiciones? Primero, condición geográfica. Grecia se ubicaba dentro de una zona clave, una posición privilegiada en el mar Mediterráneo, que le permitía, ¿qué cosa? Que todos tenían que pasar por Grecia y tenían que quedarse un día, 2 días o un mes o sea, una condición geográfica. Eso era vital allí. Entonces, como mucha gente pasaba por ahí, esa gente tenían ideas, ¿no? De su cultura y combinaban esa cultura, sus pensamientos con otros, ¿no? Al mezclarse y combinarse, ¿no? En esta ciudad, entonces era posible que varias mentes iluminadas pudiesen y comenzasen a preguntarse todo el origen, su condición geográfica. Luego viene la condición económica. Entonces, como mucha gente venía a Grecia, venían a comerciar, a vender sus productos. Por lo tanto, podían comunicarse. Y esa comunicación les permitía hablar no solamente del precio del alimento, del bien, sino también ya empezaban a tertuliar, comenzaban a preguntarse, ¿no? Y mezclar ideas, pues, ¿no? Porque para una cultura dirían, pues, el origen del universo era tal, ¿no? Para otra cultura, otro. Entonces había una mezcolanza de culturas que hablaban, gracias a la condición económica. También la condición social. Grecia era una sociedad esclavista, o sea, ya tenían esclavos para el trabajo duro. Y ellos, los ciudadanos, ¿no? Tenían tiempo para dedicarse a pensar, para dedicarse al cultivo de la ciencia y la filosofía. Los que son pobres y extremos pobres no pueden filosofar. ¿Por qué? Porque ellos están preocupados en el día a día, en la alimentación, en sobrevivir. En cambio, los que tienen ya arreglado su tema de sobrevivencia, entonces ellos sí se ponen a estudiar, se ponen a pensar, cultivan la ciencia y la filosofía. Entonces eso pasaba en Grecia, era una sociedad esclavista. Ahora, también había condiciones políticas. Grecia estaba constituida por estados. Estos estados, estas colonias, eran independientes. Cada uno tenía su ley, cada uno tenía su gobernante y cada uno tenía su forma de gobierno. Claro, en algunos estados era la dictadura, pues en otros era la monarquía, pero en varios estados había una incipiente democracia. Es decir, un grupo de personas, de ciudadanos, elegía a su gobernante cada cierto tiempo. Es como que hacemos ahora, ¿no? Claro, ¿no? Y estos gobernantes eran elegidos por el pueblo. Entonces, eso alentaba una cierta libertad de pensamiento en Grecia. Bueno, en algunas ciudades-estado, no en todas, ¿no? Entonces, disculpe, ¿esto qué generó? Este generó el cultivo, o sea, la apertura al cultivo de la filosofía. Eso fue un paso importante, ¿no? ¿Qué más? Los griegos eran politeístas, tenían una libertad en cuanto a la religión, porque ellos tenían dioses hasta de sobra, ¿no? Había dioses del trago, dioses del sueño, dioses del mar, dios de la naturaleza, dios de todo, ¿no? Pues, hasta de mensajero había dios, ¿no? Hermes, por ejemplo. Del vino, Dioniso, ¿no? Ares, dios de la guerra.
Los griegos tenían Dios por todo lado, eran politeístas. El politeísmo se acentuaba. Ahora, Grecia antes era agrícola, principalmente agrícola, pero a partir de entonces comenzó a desarrollarse la industria artesanal. Y después de esta, bueno, comenzó el comercio, ¿sí? Las ciudades se convirtieron en centros comerciales florecientes, la cual provocó un notable aumento de la población. Claro, como cada ciudad aumentaba en pobladores y todos iban a comprar y vender en Grecia, por lo tanto, Grecia se instaló como una ciudad importante dentro del ámbito de la geopolítica mundial. Todos iban a Grecia a vender o comprar y de paso a culturizarse, porque un lugar donde hay bastante comercio también hay entretenimiento, también hay cultura, también hay arte y por lo tanto ciencia. Eso ayudó a que Grecia sea pues la cuna de la civilización de nuestras sociedades. Por lo tanto, Grecia se convierte en la capital de la libertad. Claro, principalmente Atenas, ¿no? Principalmente Atenas. Y allí, pues, donde se forjaron los principales filósofos. Ahora, no es que profesor, o sea, en Grecia empezaron todos los filósofos, no, no, no. Ya había filósofos antes de Grecia, sino que no podían comparar sus filosofías, no podían, digamos, establecer sus filosofías, porque sus ciudades, pues, no eran como Grecia, ¿no? Donde todo el mundo iba. Entonces, eran ciudades lejanas, ¿no? Por ejemplo, los charvacas, una filosofía muy antigua, ¿no? Los naisha, los vaisheika, filosofías indias, filosofías chinas, ya existían, ¿eh? Ya existían. Solo que en Grecia se dan las condiciones para el surgimiento de la filosofía, porque había libertad y podías hablar libremente de los dioses, podías hablar libremente del origen del hombre, con ideas, sean equivocadas o no, pero podías hablar de eso. Eso fue la diferencia de Grecia con otras importantes ciudades en ese tiempo. Y como había un Estado, el Estado protegía al ciudadano, protegía al griego. Porque para ese Estado el fin principal era el ciudadano, ¿no? Cuidaba al ciudadano. ¿Eh? ¿Qué les parece? Eso fue las condiciones por las cuales surge en Grecia la filosofía. Los griegos por eso. Comienza la filosofía sistemática, organizada. Bien, si tenemos entonces ya el concepto, una idea del concepto de filosofía, una idea del origen, ¿no? De las ideas principales, ¿no? De las ideas que hubo, el intento de explicar el origen de todo, identificado en qué ciudad nace la filosofía como ciencia, bueno, tenemos que ahora aprender cuál es la respuesta del ser humano, ¿no? Frente a todo esto. Y a eso se llama actitud humana. Actitud humana, o sea, lo que yo pienso respecto a la filosofía, respecto a la vida, respecto a todo lo que existe, ¿no? La actitud humana. Y bueno, vamos a ver los tipos de actitudes. Tenemos actitud pragmática. Los pragmáticos son aquellos que consideran las cosas por su utilidad. Me es útil, me interesa. No me es útil, lo choteo. Si me es útil, bien, pero si no, no pasa nada. ¿Ven? Un pragmático es así. Otro, la actitud religiosa. Son aquellas que ven todo como la obra de un ser supremo. Reconocen a Dios como ente máximo y que todo se la debemos a Dios. Esa es una actitud religiosa. Pues no te olvides, el pragmático ve las cosas siempre y cuando sean útiles. El religioso ve todo en razón a Dios, ¿sí? Todo en razón a Dios, ¿no? Gracias a Dios todo. Sea maldad o sea bondad, ¿sí? Recuerden a Job, uno de los personajes bíblicos más importantes de la antigüedad. Job decía, Dios da, Dios quita, bendito sea su nombre. Eso es una actitud religiosa, por ejemplo. Actitud estética, goza de la presencia de las cosas bellas y, ¿qué cosa? Se aleja de las cosas feas, ¿sí? Esa es la actitud estética. La estética es una rama de la filosofía que estudia la belleza. La actitud moral es la actitud que tomamos frente a las acciones humanas, ¿no? De ahí que consideramos actos buenos o actos malos, ¿no? Claro. Si se tomó o no se tomó la droga. Bueno, no fue droga, pero fue un pequeño ya. Tanto debate sobre lo que le pasó pues, a nuestro profesional futbolista, ¿no? Sobre, en su caso, en ese entonces, ¿no? Si se tomó o no tomó, ¿no? Entonces, una actitud moral.
Entonces, hay actos buenos y actos malos, ¿sí? Así, actos buenos y actos malos. ¿Y quién lo estudia? La moral, a través de la ética. La actitud científica es el interés que tomamos para conocer de manera científica, utilizando un método, utilizando una ciencia, para conocer un aspecto de la realidad. Esa es una actitud científica. Ahora bien, si existe actitud pragmática, religiosa, estética, moral, científica, ¿qué exige la actitud filosófica? ¿No? ¿Qué exige? Porque hay una actitud filosófica. ¿Cuál es? Investigar el origen, la verdad, sobre todo. Entonces, si hay una actitud filosófica, esta requiere ciertas condiciones. Primero, la actitud filosófica es totalizadora. Estudia todo. La filosofía se mete en todo. Esos planteamientos son generales. Dos, la filosofía interpreta. ¿Por qué? Porque es analítica. Pues luego de conocer un problema, analiza su contenido y da a conocer sus conclusiones. ¿Sí? Eso es bien claro. La filosofía analiza e interpreta. Pero algo más, la filosofía es crítica, porque utiliza el juicio y no admite nada si no tiene, ¿qué cosa? Evidencias. Sin evidencias no pasa nada. Tiene que haber pruebas. La filosofía se basa en pruebas irrefutables. La filosofía es innovadora, es inventiva, porque el filósofo busca nuevas ideas y busca hacer diferente las cosas, ¿no? Es innovadora, por lo tanto. Y la filosofía busca alternativas de solución a los problemas planteados, como la ciencia misma, ¿no? Se filosofa para solucionar un problema. Se filosofa para poder llegar a una conclusión que te satisfaga la existencia, una respuesta total. Como el gran Leonardo da Vinci, ¿no? Iniciador de muchas ciencias, ¿no? Leonardo, claro, busca alternativas de solución. Entonces, eso es una labor que inevitablemente tú también vas a tomarla. ¿Para qué tanto estudias? ¿Para qué tanto te dedicas? Para que un día escojas una ciencia. Y esa ciencia va a ayudar para que tú soluciones problemas a la gente. Ese es el objetivo final de todo. ¿Qué más? La filosofía dice, entonces, es decisión y compromiso. Sí, decisión y compromiso. Estos dos términos que hoy en día tu generación no hace caso mucho, ¿no? O sea, su decisión de ustedes dura 2 meses, ¿no? Un mes, una semana, ¿no? Claro. Deciden estar con alguien, ¿y cuánto dura tu decisión? Ni 15 días y ya estás ya cortando, terminando. No tienen decisión, no hay. Compromiso, peor, pues no, peor. Estas generaciones de estos días quieren comprometerse. No, todo es por interés. Claro, no hay un compromiso, ¿no? Pocos, ¿ah? Pocos son de decisión y compromiso. No hay. Entonces, la filosofía es eso, ¿no? Es decisión y compromiso. Por lo tanto, es búsqueda amorosa de la sabiduría. Búsqueda amorosa. ¿Y qué es una búsqueda amorosa de la sabiduría? Había un personaje que se llamaba Salomón. Cuando llegó al poder, a ser rey, le pidió a Dios algo importante. Le dijo, quiero saber, o sea, quiero sabiduría. ¿Qué les parece? Muchas veces cuando tu padre o tu madre te dice, oye, pide lo que quieras, ¿tú qué le pedirías? Tu laptop, tu teléfono inteligente, ¿no? De última gama, de alta gama, ¿sí o no? Pero ¿cuántos de ustedes le dirían a su papá, a su mamá, quiero sabiduría, quiero saber? Pocos, ¿ah? Pocos, la mayoría va a pedir otra cosa. Por eso que filosofar es búsqueda amorosa de la filosofía, del saber. Y no es fácil, porque al contrario, filosofar es grave, es peligroso comenzar a pensar, es muy peligroso. De allí que su término etimológico de la filosofía es amor, filos, amor, y sopie, pensamiento, sabiduría y conocimiento. Por lo tanto, la filosofía es el amor por el conocimiento. Amor, es lo que debes tener para desarrollar toda ciencia. Ahora, ¿cuáles son las disciplinas filosóficas? Bueno, tenemos a la ontología, que estudia el ser, la epistemología, que estudia la ciencia, la lógica, que estudia las leyes del razonamiento de la mente, la axiología, que estudia los valores, la estética, que estudia la belleza, y la ética, que estudia la moral, la conducta. Y bueno,
la filosofía busca explicarse la existencia humana, ¿no? O sea, el ser humano, ¿no? ¿Qué es el ser humano? ¿De dónde viene, ¿no? Su existencia en sí, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Dónde estuvo el origen? Y para eso hay dos corrientes, dos posturas a lo largo de la historia que se han manifestado. Una de ellas es tener en cuenta la realidad, o sea, lo que existe, lo que se desarrolla, y a partir de eso tener una idea clara de la existencia humana, ¿sí? Para eso existe una tendencia, se llama el idealismo filosófico. Según el idealismo, lo espiritual, lo inmaterial posee carácter primario, ¿no? Y lo material carácter secundario. Para el idealismo filosófico, Dios nos creó a imagen y semejanza, ¿sí? A imagen y semejanza. Y luego el ser humano la malogró, pues, ¿no? El ser humano la malogró y Dios se arrepintió y quiso desaparecer a la raza humana. Por lo tanto, dijo a un personaje que, bueno, pues, ¿no? que salve a todos los animales y también a su familia. ¿Existió eso? Sí, porque hay vestigios, pues hay vestigios. Por lo tanto, eso se llama idealismo objetivo. Idealismo objetivo es todas las cosas que existieron, ¿no? Y que dan cuenta de que hay un Dios y que, por lo tanto, es probable su existencia. Y se puede descubrir, claro, se puede inferir mediante la experiencia. Y el otro es el idealismo subjetivo. Es aquel que las ideas solo existen en la mente del sujeto, que no existe un mundo externo autónomo, sino todo es la mente del sujeto. Y que es posible que si algo es posible querer en la mente, por lo tanto es posible que sea en la realidad. A eso se llama idealismo subjetivo. Las religiones, todas las religiones, se basan en el idealismo subjetivo para sustentar sus teorías, sus ideas, en esto. Bien, pero no es todo, pues no es todo esto. ¿Cuál es la otra parte? El materialismo filosófico. Esto es lo contrario al idealismo, ¿no? Porque dice, el materialismo es la idea que postula que la materia fue primero y que la conciencia fue después, que la materia fue primero y la materia evolucionó. Y de esa evolución tiene muchos productos, los animales, las aves y por lo tanto también el hombre, que en su principio no fue humano como se considera hoy en día, sino fue primate. Y antes de ser primate, ¿qué cosa fue? Estuvo rastreando, o sea, fue rastrero, batracio. Y antes de ser batracio, ¿dónde fue? Estuvo en el agua, que fue el primer lugar donde hubo vida en este planeta. Claro, entonces provenimos del agua fuimos rastreros, empezamos ahí a arrastrarnos, pues, ¿no? Como batracios. Después subimos al árbol, ¿sí? Como primates. Después bajamos del árbol, nos erguimos y fuimos Pithecanthropus erectus. Y luego, ¿qué cosa? Homo sapiens. ¿Eh? Entonces, miren, esto es una postura del materialismo, sustentada por la evolución, ¿no? Y el otro, sustentada por el creacionismo, ¿sí? La creación o la evolución. ¿Cuál crees tú? Bueno, eso depende de ti. Nosotros te mostramos las teorías, te mostramos las opciones. Ya tú ve cuál creer. Bien, vamos a las preguntas, algunas preguntas del tema de hoy, ¿sí? A ver, la narración utilizada para explicar el origen del mundo fue, a ver, una fábula, un mito, el cuento, la novela o la Biblia. Bueno, pues el mito fue una de las narraciones utilizadas para explicar el origen del mundo. ¿Qué actitud humana percibe las cosas por su utilidad? Ajá, ¿cuándo vemos las cosas por la utilidad? Actitud religiosa, estática, pragmática, teológica, filosófica. Pragmática, claro, las cosas por su utilidad pragmática. La filosofía es totalizadora, específica, pseudociencia, irracional, ninguna de las anteriores. Bueno, la filosofía es totalizadora. ¿Por qué totalizadora? Porque estudia todo y se mete en todo, ¿ya? Siguiente pregunta, ¿qué estudia la ontología? La ontología, ¿qué estudia? Al ser, a Dios, a la religión, la monogamia, las antologías. Bueno, la ontología estudia al ser o no ser, ¿cierto? Muy bien. Bueno, vamos al reto de esta semana, la tarea que debes hacer y entregárnosla.
Bueno, vas a resolver las preguntas del módulo y realiza un mapa mental, ¿sí? Las preguntas del módulo ya están y haces un mapa mental. Espero que lo hagas bien, ¿sí? Cuídate, será hasta la próxima.